Quiero comenzar mi sermón esta mañana haciendo alusión a una frase que se le atribuye a ese gran misionero del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Adoniram Hobson. Dijo el pastor Hobson: el futuro es tan brillante como lo son las promesas divinas. Y creo que en un momento tan sombrío como el que nos ha tocado vivir a nosotros, una época donde un pequeño virus nos ha demostrado lo frágil que es la famosa vida humana, donde un patógeno microscópico ha echado por tierra a las potencias más grandes del mundo, cuando la gente tiene miedo, los hombres y las mujeres están llenas de pánico, cuando nos sorprende oír al gobierno americano comprando 100,000 bolsas plásticas para enterrar a 100,000 personas en los próximos días. Todo eso nos hace entender que nuestro presente parece no tener brillo. Y por lo tanto me parece oportuno que quitemos la mirada de lo que está pasando a nuestro alrededor y podamos enfocarnos en las promesas divinas, en ese futuro maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y me gustaría entonces que podamos en este momento reflexionar en una de mis promesas favoritas de la Biblia. Les invito a que vaya conmigo al libro de Jeremías. Jeremías capítulo número 29. Jeremías capítulo número 29. Vamos a leer en el versículo número 11. Jeremías 29:11. Dice así la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Jehová. Son pensamientos de paz y no de mal. Son pensamientos que tienen como meta, dice el texto, daros un futuro con esperanza. La Reina Valera 95 dice, para daros el fin que esperáis. Ahí está la promesa. Tenemos un Dios que tiene pensamientos de paz para nosotros y tenemos a un Dios que está preparando para nosotros un futuro lleno de esperanza. Ahora, me gustaría, antes de que volvamos otra vez a revisar la promesa, que nosotros podamos entender un poquito el cuadro, el contexto en el que Dios le hace esta promesa a los hijos de Israel, a los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Comencemos por allí. Dios le está diciendo a esta gente que Él tiene pensamientos de paz para ellos, pero es un grupo de hombres y mujeres, de jóvenes y adultos que habían perdido sus tierras, sus casas, su comodidad en Jerusalén, en Israel, y que llevó Nabucodonosor, lo tomó cautivo y los hizo caminar más o menos 1,500 kilómetros para traerlo ahora deportado a Babilonia. Estamos hablando de gente que lo había literalmente perdido todo lo había perdido. Y estaban enojados con Dios, estaban frustrados. Y en ese proceso de frustración recurrieron a oír las promesas hechas por los profetas antagónicos a Dios y a su palabra. Y es interesante, el libro de Jeremías trata toda esa trama de cómo el pueblo prestaba oídos a promesas falsas, a mensajes que no lo llevarían a un puerto seguro, pero ahora viene Dios y a ese pueblo le dice, yo tengo algo grande para ti. Pero miren el contraste. ¿Qué era lo que ofrecían los falsos profetas en la época de Jeremías a estos hermanos que estaban en cautividad? Tenemos varios pasajes donde Jeremías presenta el mensaje que daban estos falsos profetas. Vamos a leer dos. Jeremías capítulo 4, versículo número 10. Jeremías 4:10. Dice así el profeta: y yo dije, ay Jehová, Dios verdaderamente grande en gran manera, has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, tendréis paz. La gente creía que era Dios el que había engañado al pueblo, diciéndole, tendréis paz.
¿cómo puede venir Dios a decirnos a nosotros que vamos a tener paz cuando nos están llevando cautivos a Babilonia? Pero en este caso, esa promesa de paz no había venido del Señor, había venido de los profetas engañosos que, diciendo en nombre de Jehová hablamos, y le estaban prometiendo al pueblo paz, pero el pueblo está enfrascado en una guerra con Nabucodonosor. En el capítulo 6 de Jeremías, en el versículo 14, nuevamente aparece ese mensaje falso de los profetas, diciendo: curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Pero Dios termina la frase diciendo: en realidad no hay paz. El pueblo escucha la voz de estos profetas porque estos profetas le están ofreciendo paz. Pero en realidad, la paz que esos profetas ofrecían era una paz completamente falsa, una paz que no podía llenar y satisfacer los anhelos más profundos que había en el corazón de ese pueblo que estaba sufriendo la tragedia de estar en un cautiverio que duraría 70 años. Más adelante Jeremías nos va a decir que esos profetas instaban y alentaban al pueblo a rebelarse contra Babilonia, a pelear contra Babilonia, a no dejarse someter contra Babilonia, y en algunas ocasiones incluso hasta trataron de hacer alianzas con naciones extranjeras buscando la manera de destruir a ese enemigo. Pero ahora, cuando están plantados en Babilonia, humillados, derrotados, sin fuerzas, sin esperanza, hundido en el cautiverio, sufriendo esa terrible deportación, viene Dios y le dice: yo tengo buenos pensamientos para con ustedes. Le cuesta al ser humano, le cuesta creer que en medio de la tragedia puede estar en el cielo un Dios pensando algo bueno para mí. Porque yo asocio que la tragedia es resultado de la ira divina, del disgusto que Dios tiene hacia mi persona, hacia mi pueblo o hacia el mundo. Pero en medio de la tragedia, Jeremías viene y le dice al pueblo, hablándole en nombre del Señor: yo sé los pensamientos que tengo para ti y son pensamientos de paz. Pensamientos de paz. Esa paz precisamente que los falsos profetas le habían ofrecido, pero que el pueblo no la había recibido. ¿Y por qué el pueblo no la había recibido? Porque esa paz, como dice la canción de Wander Bello, esa paz que nos llega en medio de la tormenta, solo puede llegar a nuestra vida si es una paz que es resultado de recibir la promesa divina en nuestros corazones. Tú puedes estar hundido en el peor cautiverio. Tú puedes estar pasando por la peor enfermedad. Tú puedes haber perdido la casa. Puedes haber perdido el trabajo. Puedes haber perdido el negocio. Puede que Satanás haya orquestado un plan grandísimo contigo y te haya quitado todo lo que tú tenías. Y cuando tú sientes que no tienes nada, viene la palabra de Dios a tu vida a decirte: yo estoy pensando en ti. Yo te tengo pendiente. No me he olvidado. Hay varios pasajes de la Biblia que resaltan esos pensamientos de Dios en favor de sus hijos. En el libro de Isaías, capítulo 55, Isaías capítulo 55, versículo 7 y 8. Versículo 7 y 8. Versículo 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos.
O sea, a veces no es que Dios no está pensando en nosotros, no. Lo que pasa es que a veces lo que yo quiero que Dios piense es distinto a lo que Él está pensando. Yo estoy seguro que los judíos de Babilonia pensaban, wow, si Dios nos tuviera a nosotros en mente, Dios lo que haría es sacarnos de este cautiverio y llevarnos otra vez a Babilonia. Pero a veces el pensamiento de Dios es distinto al de nosotros, y dice el texto: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque como desciende, el versículo 10, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Los pensamientos de Dios son distintos a nosotros, pero lo que Dios ha pensado sobre nuestra vida y ha emitido ese pensamiento será una realidad. Y muchas veces nuestro pensamiento es demasiado pequeño, pero mi Dios, un Dios infinito, cuando piensa en mí, abriga en su mente un pensamiento respecto a Vladimir, un pensamiento respecto a ti, que es mucho más elevado de lo que tú puedes estar pensando. Así como los cielos son más altos que la tierra, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Dios está pensando en ti y está pensando en grande. Por eso, como decía Hudson, en medio de la desgracia que estamos viendo en nuestro mundo, quitemos la mirada de lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Dejemos de estar llenando nuestra mente de noticias fatalistas, estresantes, agobiantes, que lo único que hacen es añadir estrés y preocupación a nuestra vida, y veamos no el presente oscuro, sino que, como decía Hudson, veamos hacia el futuro, hacia las promesas maravillosas de Dios que brillan como el sol en pleno mediodía para alumbrar la vida de cada uno de nosotros. Qué maravilloso es abrigar ese concepto. Dios está pensando en ti. Probablemente ya un ser querido tuyo murió por causa del coronavirus. Hoy mismo recibí la noticia de un hermano de la Asociación Dominicana del Sureste que perdió la vida por esta terrible enfermedad. Probablemente tú estás pasando la enfermedad. Probablemente tú estás en una condición de miedo a causa de la enfermedad. Pero yo quiero que tú sepas que si tú estás lidiando con la enfermedad, no creas que estás solo. Dios está pensando en ti y tiene un plan grande para tu vida. Y usted podrá pensarme: ay, Vladimir, tú dices eso porque está vivo. ¿Qué puedes tú decirte ese hermano que murió? Pues ese hermano que murió, Dios también tiene un plan grande con él. Y muy pronto, el plan de Dios para él se va a cumplir, porque Dios lo llamará por su nombre y saldrá de esa tumba sin ningún tipo de enfermedad, ni de dolor, ni de sufrimiento, porque será transformado para vivir para siempre con el Señor. Dios está pensando en ti. Dios está preocupado por ti. Dios está pendiente de ti. Y tú podrás en este momento preguntarte: ¿y qué es lo que Dios me quiere ofrecer? ¿Qué es lo que Él está pensando? Yo no sé lo que Dios piensa, Vladimir. Dice 1 Corintios 2 que solamente el espíritu que está dentro del hombre sabe lo que el hombre está pensando, y que solamente el espíritu que está dentro de Dios sabe lo que Dios está pensando. Pero yo no estoy dentro de Dios y yo no sé qué puede Dios estar pensando de mí cuando yo estoy sumergido en esta completa tragedia. ¿Qué tiene Dios para mí? Pues Jeremías te dice qué es lo que Dios tiene para ti. Y yo quisiera que veamos en dos partes
lo que Dios le está prometiendo a su pueblo cautivo en Babilonia y lo que Dios nos está prometiendo a nosotros, sus hijos, en pleno siglo XXI. Volvamos al versículo 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Eso es lo primero que quiero que veamos. Los pensamientos de Dios son pensamientos de ¿qué? Pensamientos de paz y no de mal. Y número 2. Son pensamientos que tiene como meta darnos el futuro que esperamos. Y yo quisiera que brevemente veamos esos dos elementos. Dios tiene pensamientos de paz. Lo que el texto me está queriendo decir a mí es que en medio de mi tragedia y en medio de la perturbación por la que yo puedo estar atravesando, cuando Dios está pensando en mí, lo primero que Dios quiere darme es paz, pensamientos de paz, para que en medio de mi situación yo pueda ser llenado con esa paz. En realidad, la palabra hebrea, que aquí se traduce como paz, el vocablo shalom, va mucho más allá de el simple significado que nosotros le atribuimos a la paz. Nosotros hablamos de paz cuando no hay guerra, pero en el Antiguo Testamento esa frase se utilizaba para hablar de la salud física. Cuando Dios quería darle salud a una persona, le decía: te voy a dar shalom, porque shalom incluía salud física. Cuando Jeremías dice que Dios está pensando en mí para darme paz, esa paz incluye salud. Pero esa paz también incluye bienestar. Esa paz también incluye prosperidad. Esa paz también incluye bendición. Esa paz también incluye vida eterna, incluye salvación. O sea, la palabra paz en realidad está aludiendo a todo lo bueno que Dios tiene para darme. Y yo quiero que nosotros veamos un ejemplo, solo un ejemplo, de los muchos textos en el que aparece la palabra shalom. Yo quiero que veamos este caso porque me parece sumamente instructivo. Vamos al libro de Génesis. Génesis, capítulo 41. Génesis 41. Cuando el faraón tiene el sueño, ustedes saben que versículo 8, sucedió que por la mañana el faraón estaba agitado en su espíritu y envió a llamar a todos los magos para que le interpretaban el sueño. ¿Cómo estaba el faraón? Agitado. Espíritu agitado. Alma turbada. Un corazón estresado, lleno de preocupación. Pregunto, ¿le faltaba dinero al faraón? No, era el hombre más poderoso y rico de la tierra en aquel entonces. Pregunto, ¿tenía problemas con la esposa del faraón? No, ahí estaban todas las mujeres que formaban parte de su harén. Pregunto, ¿había un enemigo en las afueras de la ciudad intentando invadir para conquistar el reino y quitarle al faraón su trono? No tenía ningún enemigo en el camino. Sin embargo, aunque este hombre tiene salud, tiene dinero, tiene mujeres, tiene poder, tiene riquezas, dice el texto que el corazón está turbado. Y es interesante entonces la respuesta que le da José, cuando finalmente José es traído delante de él. El faraón le dice en el versículo 15, José, yo he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y noten ahora la respuesta de José. Presten mucha atención. José le dice, no está en mí. ¿No qué? No está en mí darte la respuesta a tus sueños. Pero será Dios el que dé respuesta propicia al faraón. Respuesta propicia. Ok, el faraón lo que tiene es un corazón turbado. Y José viene y le dice, no, Dios te va a dar respuesta propicia. ¿Saben cuál es la palabra que Dios
Moisés allí utilizó, que hemos traducido aquí como respuesta propicia, el texto hebreo literalmente lo que dice, pero Dios te dará paz. ¿Qué es lo que Dios le va a dar al faraón? Paz. Esa respuesta propicia es paz. Porque faraón, tú tienes todo en la vida. Tú tienes todo lo que está perdiendo la gente de hoy. Tú tienes trabajo, tú tienes poder, tú tienes tu casa, tú tienes riqueza, tú lo tienes todo, pero aún así tú tienes un espíritu turbado porque lo que tú necesitas es paz. Interesante. Al que lo tiene todo, lo que le hace falta es paz. Porque cuando llegue esa respuesta propicia de Dios, que es la paz, entonces cobra sentido todo lo demás. Pero cuando esa respuesta de paz no está en el corazón, aunque usted lo tenga todo, usted va a estar agitado. Ahora en el siglo XXI estamos en el lado contrario. El problema del siglo XXI es que en este momento estamos perdiendo el trabajo. En esta semana más de 6 millones de estadounidenses pidieron ayuda económica al gobierno porque perdieron el trabajo. Hoy mismo vi un informe en la República Dominicana de que casi 500,000 de trabajadores quedaron desempleados o suspendidos, no importa el término que usted quiera usar. Gente que está perdiendo el trabajo. Y que por supuesto eso va a generar una serie de otras pérdidas. Pero ya sea que tú lo tengas todo, o ya sea que lo estés perdiendo todo, lo que Dios quiere ofrecerte a ti es paz. Porque cuando Dios te da a ti esa paz que viene de Él, entonces con ella viene todo lo que Dios traerá a tu vida: salud, bendición, prosperidad, pero por encima de todo, la vida eterna. A esa paz se refirió Jesús cuando en el Evangelio de Juan dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y ahora les doy a ustedes mi paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, es una paz distinta. Es una paz que cuando viene a mí, hace que yo pierda el miedo. Yo te pregunto, ¿no te gustaría a ti, en medio de la turbulencia por la que estamos atravesando, tener paz? Pues esa es la promesa que Dios te está ofreciendo en este momento. Dios está pensando llenarte de paz. Pero es llenarte de una paz que traerá todo el cielo a tu vida. Lo segundo que dice el profeta es que Dios me dará paz, pero también me dará un futuro, dice la versión 95, un futuro como el que esperáis. Un futuro como el que esperáis. Pero en realidad, el texto hebreo dice en esa frase, futuro y esperanza. Probablemente nosotros querramos que Dios nos dé muchas cosas en el presente, pero Dios lo que nos está es asegurando, puede que tu presente te toque trazar un recorrido de oscuridad, pero yo te aseguro que detrás de esa oscuridad hay un futuro brillante, hay un futuro con esperanza. Y a eso se refería Isaías en el capítulo 55 cuando dijo que los pensamientos de Dios son más altos. Porque probablemente yo ahora solamente estoy pensando en cosas que tienen que ver con mi presente. Pero Dios está pensando en darme algo que va más allá del presente y que se entra hasta el futuro de la eternidad. Un futuro con esperanza. Y yo te pregunto, ¿qué más necesitamos en este momento?
más que tener la seguridad en el corazón de que este presente siglo malo pasará, pero que muy pronto llegará ese futuro brillante y de esperanza que Dios tiene para ti. Probablemente ese futuro incluya muchas bendiciones aquí en la tierra, pero probablemente algunos tengamos que esperar para recibir ese futuro cuando lleguemos al más allá. Me gusta mucho una declaración que aparece en el mismo libro de Jeremías. Le damos la vuelta a la página al capítulo 31 de Jeremías, porque utiliza un vocabulario muy parecido al de Jeremías 29:11. Jeremías 31, 16 y 17. Dice así: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Volverán de la tierra del enemigo, esperanza hay para tu futuro, para tu porvenir, dice la Reina Valera 95, dice Jehová. ¿Esperanza hay para qué, hermanos? Esperanza hay para tu futuro. Sí, hay esperanza. Tito llama a esa esperanza la bienaventurada esperanza. Pero es una esperanza que, aunque está proyectada hacia el futuro, puede comenzar a actuar en mi vida, a transformar en mi vida en este momento. Y cuando hay tanta incertidumbre, yo puedo levantarme y decir: Dios me ha llenado de esperanza. Y como Dios me ha llenado de esperanza, entonces mi futuro también será un futuro lleno de esperanza. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de paz y planes de darte un porvenir lleno de brillo, un porvenir lleno de esperanza. ¿No te gustaría a ti tener eso? Hay una declaración que hace Isaías 54, Isaías 54:10. Isaías 54:10. El profeta dice: porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de paz se romperá, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿El pacto de paz de qué? ¿El pacto de paz qué? No se romperá. Cuando yo me aferro a esa promesa de paz que Dios ha hecho conmigo, a esa promesa que Dios me ha dado, a esa promesa que me pertenece, y la agarro de ella y hago un pacto de paz con mi Dios, ese pacto no se romperá, aunque los montes se muevan, aunque los collados tiemblen, aunque el COVID-19 sacuda este mundo, aunque la economía se desplome, aunque la muerte toque a mi puerta, aunque la enfermedad me sacuda, aunque la vida se me cambie por completo, aunque mi mundo se torne boca abajo, la promesa divina es: hay un pacto de paz que yo tengo contigo y mi misericordia no se apartará de ti. Hermanos queridos, uno tiene que saber con qué se queda. Yo sé que mucha gente quisiera en este momento quedarse con teorías conspirativas y mira, detrás del COVID-19 viene esto y después viene lo otro, y mire lo que está pasando aquí, y mire lo que dijo Trump, y mire lo que dijo Danilo, y andar agobiado y apurado por lo que dicen los hombres. Yo no tengo ningún problema con que usted se quede con ese mensaje, pero en medio de tanta incertidumbre, yo prefiero no andar buscando teorías conspirativas. Yo prefiero no andar buscando decretos de muerte, leyes impositivas y todas esas cosas que algunos andan ahí elucubrando con una imaginación bastante creativa. Yo prefiero irme a lo seguro. Y lo seguro que Dios me está diciendo a mí en su palabra es: Vladimir, aunque todo se sacuda, el pacto de paz que yo hice contigo permanecerá.
mi misericordia no se apartará de ti. Yo tengo un futuro de esperanza para tu vida. Y yo quiero aferrarme a esa palabra. Yo quiero aferrarme a esa promesa. Yo quiero asirme de lo que mi Dios ha dicho y creer. Los pensamientos de Dios para mí me llenarán de paz, me llenarán de esperanza, y muy pronto, ya sea aquí en la tierra o ya sea en Jerusalén, la ciudad de paz, la Jerusalén celestial, pero yo sé que aquí o en el cielo mi vida está marcada por la esperanza. Esa esperanza que solo Dios puede darnos. Esa esperanza que hoy está a tu disposición. Padre querido, gracias te damos, porque en medio de toda la oscuridad que hay a nuestro alrededor, tu palabra nos alumbra el camino. Tu palabra nos presenta promesas maravillosas. Tu palabra nos dice que para nosotros hay paz y hay un futuro lleno de esperanza. Y queremos, Señor, en este momento aferrarnos a esa maravillosa promesa de Jeremías 29:11 y mantenernos firmes en ella hasta que muy pronto nuestros pies puedan caminar por las calles de oro de esa eterna ciudad de paz que la Biblia llama Nueva Jerusalén. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén.